Después del preludio que hemos escuchado a cargo del hermano Jorge González, vamos a orar pidiendo al Señor su bendición sobre este solemne culto de las 7 palabras. Vamos a pedir bendición sobre él y sobre cada uno de los participantes, pero igualmente para cada uno de aquellos que están viendo y que están escuchando este audio y este video. Queremos agradecer al Señor esta preciosa oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes con esta propuesta de bendición para todos. Así que todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios los bendiga. Les habla Jaime Arango, pastor de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Y ahora, acompáñenme en esta oración. Que Dios nos bendiga. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón la bendición gloriosa de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque tú reinas. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el Creador, el sustentador. Señor Jesús, bendícenos en esta hora. Pon tu mano poderosa sobre cada uno de tus hijos. Pon tu mano poderosa sobre cada uno de aquellos que necesitan reposo y que necesitan ser cubiertos. Padre de bondad, bendícenos en esta hora. Tu gloria sea manifiesta, Señor, en este momento. Te pedimos tu bendición y tu gracia para cada uno de nuestros hermanos que intervendrán, las interpretaciones que se van a hacer y cada una de las participaciones. Pero sobre todo, Señor, para cada uno de aquellos que cerca o lejos puedan acompañarnos en este momento. Señor Santo, te bendecimos y te adoramos. Este culto es en tu honor y solamente en tu honor. Para nadie es la gloria sino solamente para ti. En el nombre de Jesús, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que te damos gracias y pedimos tu bendición. Hola, buenas tardes hermanos, vamos a entonar el himno número 98, Hay una fuente sin igual. Habrá un manantial abierto, Zacarías 13:1. Les invito a que puestos en pie entonemos este himno para la honra y gloria de Dios. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se lavará por siempre en ti
el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con esta primera palabra pronunciada por el Señor Jesús y vamos a iniciar con una oración. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud que nos das, Padre, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos entender el propósito, Señor, de esta palabra en nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con esta primera palabra que se encuentra en Lucas 23, versículo 34, y dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase no hace más que recordarnos dos de los aspectos más importantes en el ministerio del Señor Jesús: misericordia e intercesión. La misericordia fue una realidad a lo largo de su ministerio, con sanidades, dando esperanza, enseñando el camino al reino de Dios. En cuanto a la intercesión, podemos decir que era un aspecto primordial en la vida del Señor Jesús, seguramente en su oración diaria. Como nos lo constata justamente horas antes de su crucifixión, en el capítulo de Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Llama la atención las palabras del Señor Jesús cuando dijo: Satanás os ha pedido. Estos versículos nos pueden dar la tranquilidad que si andamos con Dios, como lo hizo Pedro, estamos bajo su sombra, aun cuando pasemos por tiempos difíciles, permitidos o autorizados por Dios. Ahorita vamos a retomar esta parte de esos momentos difíciles. Lo que debemos ponernos a pensar es: ¿cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesús hoy? ¿Nos ve sin saber lo que hacemos? ¿Nos estará mirando como aquellos que estaban totalmente erróneos en sus pensamientos, en sus palabras y en su proceder? La palabra que ahora recordamos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, iban dirigidas no solo a los autores materiales e intelectuales de su crucifixión, sino también va dirigida a nosotros el día de hoy. Hoy esta frase está siendo mencionada por Jesús ante su Padre, porque sin duda como sociedad seguimos sin saber lo que hacemos respecto a una vida recta y agradable a los ojos de Dios. Trasladémonos al momento que nos está tocando vivir. Estos tiempos autorizados por Dios, permitidos por Dios, en este aislamiento semivoluntario que tenemos en nuestras casas. Tengo yo la convicción que esto es una respuesta de Dios a su misericordia, para darnos una oportunidad de entender que como sociedad y en muchos casos, desafortunadamente, como comunidades cristianas, no hemos sabido lo que hacemos, en especial con nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Jesús. Es más, muchos ni siquiera saben que deben cultivar una vida espiritual. ¿Qué hacemos con nuestra misión de propagar el Evangelio? ¿Qué hacemos con los recursos que Él nos ha dado y que ahora parece que valoramos más, como son la vida, la salud, la comida, una casa, una familia, la libertad de desplazarnos por nuestras propias fuerzas, que ahora, aunque quisiéramos hacerlo, no lo podemos hacer? Nada de lo que pasa está fuera de la voluntad de Dios, y las cosas sabemos que no se dan por casualidad. Dios ha querido que en este tiempo, que llamamos tiempo de Semana Santa, estemos en estas circunstancias de congregación familiar, y no en otro lado donde tal vez estaríamos si no estuviéramos en medio de esta contingencia.
Regresando al momento en que estas palabras fueron expresadas, no podemos dudar que el Señor Jesús tenía compasión por aquellos hombres quienes en ese momento lo humillaban, lo maltrataban, lo maldecían, lo herían y aparte se regodeaban y se burlaban con ese sufrimiento. Con ellos tuvo compasión. Ante ellos intercedió con su Padre para que los perdonara y no les tomara en cuenta aquel pecado tan grande. ¿Qué más enseñanza y ejemplo necesitamos? Hasta sus últimos días terrenales, el Señor Jesús nos dio lección con el ejemplo. Una pregunta viene a nosotros. ¿Qué hacemos ahora mismo con los que no coinciden con nuestra forma de pensar, con los que nos rechazan, con los que nos hacen mal? Pensemos en ello. Son personas que tal vez no están cometiendo un pecado tan grande como el que cometieron aquellos fariseos. Pero, ¿cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Estamos reaccionando igual que el Señor Jesús? Estos son tiempos de reflexión. Y vaya que el pretexto de la falta de tiempo que normalmente argumentamos sea lo que hoy más tengamos en medio de esta contingencia. Preguntémonos en qué aspectos de mi vida el Señor Jesús le pediría a su Padre que no nos tome en cuenta alguna acción. Sabemos que Jesús es nuestro abogado, pero sería un pensamiento muy pequeño y equivocado pensar que no importa lo que haga, Dios me perdonará. Pensemos en esto, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Hermanos, buenos días. Con la seguridad que nos da saber que el Señor nos lleva en el hueco de su mano y con la certeza que gracias al cuidado de nuestro Señor estaremos muy pronto reunidos como congregación, les pido me acompañen en una oración. Amado Señor, estamos reunidos ante ti a través de los medios que tú has dispuesto, recordando en este culto la muestra más grande de amor que tú hiciste por nosotros, tu sacrificio en una cruz. Gracias, precioso Jesús, porque a través de ese sacrificio nos diste vida eterna, porque enjuagaste nuestros pecados cuando tú no lo merecías, porque tú sufriste lo que nosotros teníamos que sufrir. Gracias, Dios. No hay palabras suficientes para agradecerte este sacrificio, Señor, pero yo te quiero pedir que no haya día ni segundo de mi vida, Señor, que yo no lo recuerde y que no actúe en consecuencia. Padre Santo, pongo este momento en tus manos, Señor, y te pido, Padre Eterno, que tú guíes mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy me tocó la bendición de hablar sobre la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Comienzo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús había pasado los 3 últimos años de su vida haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, alimentando multitudes y, lo más importante, hablando del amor de Dios y perdonando pecados. Y muy pronto, como dice la Escritura, su fama se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué podemos deducir sobre esta situación? Que muy probablemente los 2 malhechores conocían a Jesús, de oídas o en persona, pero sabían junto a quién estaban siendo crucificados. Jesús estaba siendo crucificado junto a 2 ladrones, asesinos, secuestradores, no lo sabemos. Pero sabemos que las cosas que hicieron fueron realmente graves, porque la muerte de cruz era la muerte que le daban a las personas que cometieron delitos muy graves. Posiblemente eran compañeros o cómplices, pero en el texto que acabamos de leer podemos distinguir que la actitud que los 2 tuvieron ante Jesús fue muy diferente. La palabra del Señor dice que uno le injuriaba. Puede ser que en un tono sarcástico le dijo:
Si de verdad eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos. Es decir, egoístamente solo pensaba en él mismo y en su necesidad inmediata. ¿Cuántas personas conocemos que solo se acuerdan de Dios en momentos de angustia y carencias, como el que estamos pasando, que quieren un Dios instantáneo, del que se olvidan en cuanto solucionan su necesidad? Simplemente, sin agradecer, sin hacer ningún compromiso con el Señor, se dan por bien servidos y se olvidan. Pero ahí estaba el otro malhechor, que de acuerdo a los evangelios de Mateo y Marcos, comenzó burlándose de nuestro Señor. Sin embargo, recapacitó y tuvo la sensibilidad para comprender desde su corazón que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué podemos aprender del ladrón arrepentido? Solo voy a mencionar 3 puntos. 1. Que tuvo temor de Dios, pues le dijo a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 2. Que reconoció su pecado. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y 3. Que tuvo el entendimiento correcto de quién era Jesús, que era un hombre sin mancha, el Rey de los cielos, el Mesías que en 3 días iba a resucitar y que la salvación que ofrecía era eterna. Mas ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué respuesta más hermosa la de nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta, hermanos? Pues estoy segura que no hay nadie con mayor credibilidad que la de nuestro Señor Jesús. Pero a pesar de la seguridad que tienen todos los dichos de su boca, Él se compromete y da su palabra de caballero y le dice al ladrón: de cierto, te aseguro, confía en mí, de cierto. Jesús no sacó la lista de requisitos que el ladrón tenía que cubrir para aceptar su petición. No le pidió un mínimo número de talentos ni de buenas obras realizadas. Seguramente no las tenía y sobre todo no las necesitaba. Recordemos, hermanos, que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La misericordia del Señor fue contundente y fue inmediata. Le dijo hoy: al ladrón no le fue necesario tomar el curso de nuevos creyentes o de bautizarse. Ese hombre, ese día, entró al reino de Dios. Y el cierre de la frase es lo más bello: estarás conmigo en el paraíso. ¿Habrá un mejor lugar para estar que en presencia de nuestro Salvador? Estoy segura que no. ¿Se imaginan ver a los ojos a nuestro Señor, verlo de frente, sin la losa que representan los pecados que Jesús le acababa de quitar de encima? Jesús, en ese preciso momento, estaba en la cruz, pagando sin merecerlo por los pecados de ese bandido y de todos nosotros, que claro tenía su ministerio, que aprovechó hasta sus últimos instantes de vida para salvar a quien estaba dispuesto a confiar en él. Estaba golpeado, maltratado, herido, y a pesar de su condición, siguió pensando en los hombres antes que en él mismo. La palabra que Jesús nos da en la cruz es una palabra de certeza en su misericordia, en su amor y en la vida eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes la tercera palabra mencionada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, del 25 al 27. La palabra de Dios dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Uno de los pasajes bíblicos más leídos en este tiempo es precisamente el relato de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. En este tiempo nos acordamos de todo lo que Él padeció, pero también celebramos la victoria que Él obtuvo sobre la muerte y sobre el pecado. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él predicó muchos sermones, Él dio muchas enseñanzas. Él predicó a la orilla de un mar, Él predicó dentro de una ciudad, pero también predicó en los montes.
Pero este último mensaje que el Señor Jesús nos está dando ya no es en ninguno de estos lugares. Ahora nos lo está dando desde el lugar donde estaba siendo crucificado. La tercera palabra a examinar, hermanos, es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Este acontecimiento lo podemos ver en los 4 evangelios, pero es exclusivamente en el Evangelio de Juan donde el Señor Jesucristo se dirige de una manera directa a su madre y al discípulo amado, hermanos. Viéndola a ella y a Juan que estaban juntos, les encomienda el uno al otro. Podemos ver que este es un acto de lealtad filial. Jesús, el hijo mayor de María, quien probablemente ella ya había quedado viuda, pide a un amigo de confianza que se encargue de su madre, y en obediencia a las palabras del Señor Jesús, dice la Escritura que desde aquel momento él la recibe en su casa como a uno de su propia familia. ¿Qué podemos aprender en estas palabras, hermanos? Bueno, podemos ver palabras de protección y de amor para su madre. Es significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean palabras para su madre. Esta, hermanos, es la rúbrica final de una vida pensando siempre en los demás y en el cómo servirles. Jesús, hermanos, no podía olvidar a su madre en esta hora de dolor lacerante para ella. En esta hora, María tenía el corazón destrozado al ver el sufrimiento que su hijo estaba padeciendo. Pero Jesús estaba allí para con ella, amados hermanos. Además, María, por su situación de mujer viuda, quedaba totalmente desamparada. Pero Jesús, el pastor por excelencia, hermanos, no podía descuidar su deber de honrar a su padre y a su madre, como lo dice Mateo 19:19. Es maravilloso ver, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba cumpliendo su misión redentora. Estaba, hermanos, cumpliendo el plan eterno de la redención, pero aún en ese tiempo, hermanos, tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado, al sensible y tierno Juan, aquel que estaba recostado al lado del Señor Jesús, según Juan 13:23. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos aplicar para nuestras vidas? Bueno, este último acto amoroso del Señor Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos al tener compasión de otros. Una evidencia, hermanos, de que amamos a Dios es de que podemos servir al hermano que tenemos a nuestro lado. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre aún en los últimos momentos de su vida. Qué gran ejemplo nos deja nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani. En el Evangelio esta expresión se encuentra en arameo y su traducción al español es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La podemos ver y encontrar en Mateo 27:46. Es importante mencionar, hermanos, en la meditación de esta cuarta palabra que Jesús se hizo hombre y se hizo hombre por amor a nosotros. Era un hombre que sentía en carne todo lo que vivió en la cruz. Recordemos también lo que la Escritura dice en Hebreos 2:14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jesús como hombre sentía el dolor. Su carne sintió el dolor, pero todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él sabía todo lo que iba a pasar. ¿Te imaginas qué dolor tan grande sintió
para pronunciar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te imaginas lo que sentía su carne en el momento en el que estaba crucificado? Trata de imaginar. Tenía muchas horas sin haber comido. Tenía sed. No había dormido. Estaba siendo enjuiciado. Había sido azotado. Había sido humillado. Su carne estaba débil. Su cuerpo muy, muy lastimado. Y aún así cargó su propia cruz. Pero, ¿por qué crees que Jesús pronunció esas palabras? Podemos ver claramente dos razones. Número 1, para que la profecía se cumpliese. Con esta expresión, Jesús cumple la profecía escrita en Salmo 22, porque escrito estaba, Jesús la cumplió. Este salmo es un grito de angustia. Tan solo en el primer versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y número 2, porque Dios en ese momento sí lo abandonó. Y Jesús lo sabía, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de todo el mundo. Y Dios aborrece el pecado. Recuerda que el pecado forma una barrera contra Dios, porque Dios es santidad. Dios es santo. Y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para poder nosotros tener vida eterna. Así es, hermanos, Dios es amor y Jesús se entregó por amor a ti. Él entregó su vida por amor a ti. Es importante recordar que Dios siempre estuvo con Jesús. El mismo Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Y también dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero cuando Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, en ese momento Dios lo abandonó y Jesús lo sabía. Pero lo hizo por amor, para que tú y yo podamos por medio de Jesús tener vida eterna, porque con su sangre nuestros pecados son limpiados. Jesús, el Hijo de Dios, pronunció: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo no tengamos la necesidad de sentirnos abandonados nunca. Hoy que recordamos las 7 palabras que Jesús pronunció cuando le crucificaron, recuerda también que Él lo hizo para que tus pecados fueran limpiados y, creyendo en tu corazón que Jesús es tu Salvador, puedas tener vida eterna. Dice Dios en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para finalizar, quiero recordarte que nunca debes olvidar las promesas que tenemos en la Biblia. Aferrémonos a ella con todas nuestras fuerzas. Hoy que vivimos tiempos difíciles donde pudiera estar la angustia, recuerda siempre que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Al contrario, nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Y que en Él solo podemos tener paz, porque en el mundo tendremos aflicción. Pero confía que Jesús ha vencido al mundo. Amén. Ahora vamos a cantar el himno número 103 al Salvador Jesús. Puestos en pie, demos la honra y gloria a nuestro Dios. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad. Cristianos todos con ardor, su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor el coro celestial. Con ellos
Dios a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonad, las glorias declarad del príncipe de paz, es su justicia salvación y su poder bondad. Digno solo Él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es Él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror, en el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de plena redención. Amén. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ramírez y en esta tarde quiero compartirles un breve mensaje sobre la quinta palabra que Jesucristo mencionó durante su crucifixión. Esta quinta palabra denota como tal, tengo sed. Y lo podemos encontrar en el pasaje de Juan 19, versículo 28, que dice tal cual. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Una tremenda palabra que nos denota que en un principio, pues Jesucristo fue uno como nosotros, alguien de carne y hueso, alguien que estuvo sobre la tierra, y al igual que cualquier otro ser humano en ese tiempo, padeció, sufrió y sintió algo horrible allá arriba en la cruz. Es por ello que solicita y pide sed. Y sí, su sed, que fue y es real, pues es ejemplo de un Dios que encarnado, pues entregó su vida con nosotros. Pero su necesidad de saciar esta sed no solamente fue fisiológica, sino que también utilizó estas palabras por un mensaje aún más profundo. Y este mensaje aún más profundo lo podemos encontrar en varios pasajes de la misma Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y quiero mencionar algunos de ellos. El primero podemos encontrarlo en el libro de Salmos, específicamente en el 143, versículo 5, que dice tal cual: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. La segunda referencia al de tener sed podemos encontrar en el versículo, en el libro de Salmos también, capítulo 42, versículo 1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, tomando como referencia estos dos pasajes de la Biblia, pues podemos, pues sí, aceptar que tenemos una necesidad de estar sedientos. ¿Sedientos de quién? Así como lo estuvo Cristo, pues de nuestro Dios, ¿verdad? De estar sedientos de su amor, de su misericordia, de buscar su rostro. Y existe un tercer pasaje que también ejemplifica y amplía un poco más esto del sentido de la sed. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Entonces podemos reflexionar y reconocer que no solamente hay que saber que tenemos sed, sino también hay que aceptar y reconocer que esa sed puede ser saciada, y es saciada a través de Jesucristo, a través también de nuestro Dios, de toda su esperanza, de todo su amor, solamente con ellos. Y es lo que quisiera denotar, que reflexionemos, que reconozcamos esa sed que también nosotros podemos presentar como Él la tuvo en la cruz, y saber que esa sed es única y solamente puede ser saciada por Él. Es así como, hermanos, invito a que se queden con estas palabras, que así como Él, pues serán saciadas en su momento, serán saciadas y culminadas cuando llegue su tiempo. Si bien Dios lo será todo para todos. Muchas gracias. Hola hermanos, buenas tardes. Ahora corresponde el análisis de la palabra del Señor. Consumado es, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Voy a hacer la lectura. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Padre Santo, Dios bueno, le doy gracias, mi Padre bendito, por la oportunidad de reunirnos, Señor, en este medio, Padre Santo, para poder, Padre mío, darle gracias, Señor, buscar su rostro, Señor, y poder entender más de su palabra, Señor, que ha sido revelada para con nosotros, Señor. Le pido, Padre, que sea mi guía en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 1, hasta el versículo 3, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, hermanos, siempre ha existido, como todos sabemos, en la comunión con el Padre. Él sabía que Él tendría que venir a este mundo y cumplir una misión. Dentro del análisis de esta palabra, podemos saber que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir y cumplir una misión. De esta misión se profetizaba desde el Antiguo Testamento, en Isaías, por ejemplo, en Isaías 53, Isaías 11:1, Isaías 9:6 y también los Salmos 22, entre otros libros del Antiguo Testamento. Él sabía que tendría que venir aquí, sabiendo que tendría su naturaleza divina, siendo 100% Dios y 100% hombre. Tendría que venir a cumplir una misión profetizada, repito, desde el Antiguo Testamento, en donde Él tendría que venir para el rescate de sus pecados y mis pecados. Consumado es, se dice que en el griego no son dos palabras sino una, y esa palabra se traduce como tetelestai. Se utilizaba para cuando un amo mandaba a un siervo a que pudiera llevar a cabo alguna misión. Entonces iba el siervo, y cuando la misión era cumplida, llegaba con el amo, se la daba para reconocimiento, y entonces el amo podría decir tetelestai, que quería decir que esa misión estaba cumplida. Otra manera en cuando se utilizaba esa palabra es cuando ante el sumo sacerdote se llevaban los corderos de un año sin mancha, conforme a la ley. Él los podría analizar y decía tetelestai, que quería decir que estaba completado la presentación para luego ser sacrificado. Otra era cuando había una deuda ante alguna persona en la antigüedad, y entonces cuando se terminaban los pagos, no había más deuda, también se declaraba que no había deuda con la palabra tetelestai. Nuestro Señor Jesucristo, al decir esto,
podemos ver la profundidad que Él pretende decir cuando dice que está consumado. Él venía con alguna misión importante, como un acto de obediencia a su Padre, ¿verdad? Al poder mostrarlo, ¿verdad? Su principal misión del Señor era poder mostrar a su Padre en estos 3 años que estuvo pues mostrando la palabra del Señor, instruyendo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, pues su misión al mostrarnos el amor del Padre para con nosotros, y la otra, el ser entregado en sacrificio por sus pecados, por mis pecados, cuando se cumple y Él sabe que va a ser entregado y está en la cruz y sabe que toda la misión ha sido cubierta, entonces Él declara estas palabras: tetelestai, consumado es. Consumado es, lo que querría decir que nuestro Señor Jesucristo sabía que la misión a la que Él había sido encomendada por parte de su Padre sí había cumplido a cabalidad, habría dejado atrás la ley, ahora la salvación sería por gracia a través de su sacrificio perfecto. Yo le invito, hermano, que podamos meditar en esto, ¿verdad? Saber que nuestro Señor Jesucristo, al decir las palabras consumado es abrir la puerta para que usted y yo podamos ser salvos. Dios nos bendiga. Buenas tardes. Y bien, hermanos amados, me corresponde concluir la presentación de estas palabras, de estas frases dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde la cruz del Calvario. Voy a cerrar con la 7ª palabra, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que se encuentra en San Lucas 23, versículo 46. Sin embargo, permítame por favor leer a partir del versículo 44 lo que la Biblia dice. Cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es bastante difícil imaginarse una multitud de cerca de 2 millones de personas que se habían congregado en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, entre los que ya estaban ahí y los que habían llegado de otras partes. ¿Cómo podían ver este hecho sin precedentes en la historia de Israel? Que la vida de un condenado a muerte fuera tan significativa para toda aquella muchedumbre. Y no pensaban lo significativo que en el futuro sería. Unos, los religiosos legalistas, hipócritas, incrustados en el Sanedrín, seguramente que lo veían como un escarmiento para alguien que se había ostentado como el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Otros, como un simple espectáculo, una verbena que desembocaría al final en una fiesta popular, pagana, mundana, sin sentido y llena de excesos, como muchas celebraciones que en este tiempo se hacen en el día de hoy. Y unos pocos que con dolor veían al Cristo, el Mesías de Dios, siendo crucificado, siendo entregado conforme a las profecías. Ahora es que para aquellos pocos, Isaías 53 tomaba sentido, porque reconocían en el Señor Jesús no solo el Verbo de Dios, la palabra encarnada, sino el Mesías sufriente, que con su sacrificio vino a dar libertad, no solo a su pueblo, sino en una incomprensible extensión de su amor, les vino a dar libertad y la ofreció al mundo entero, hasta hoy y en el futuro. Así, cada expresión, desde la cruz
ha tenido su propio significado, como ya lo hemos escuchado, descubriendo en todo esto al Verbo de vida, verdadero Dios y verdadero hombre. Hay dolor en el corazón de los discípulos, hay dolor en el corazón de los que le siguen, pero en el fondo hay un viso de alegría que empuja la tristeza, un viso de alegría que, como el mismo Señor dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque ninguna palabra de los profetas dichas en la antigüedad dejó de cumplirse. Y sí, la resurrección, cantada en el Salmo 16:10, se haría presente. Y las palabras del Señor Jesús, de que no los voy a dejar huérfanos, sino que vendré a vosotros, según San Juan 14:18, tendría que ser recordada por aquellos discípulos que ahora, atribulados, cambiarían su tristeza en gozo como nosotros. Su muerte bendita en la cruz del Calvario, el derramamiento de su bendita sangre, la cual, como dice San Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su gloriosa resurrección mostrada no solamente a los discípulos, sino por 40 días a todos aquellos que poblaban aquel lugar. Esa gloriosa resurrección marca un nuevo amanecer en la vida de cualquiera que desee creer en su palabra y en sus promesas. Usted y usted, todos estamos invitados a venir a los brazos del Cristo vivo. Yo le invito con todo mi corazón para que vengamos a Él. Él nos espera. Él está con los brazos abiertos y desea bendecirnos el día de hoy. Que Dios le bendiga y tome la decisión de venir a Cristo. Él está esperándole. Y recuerde la expresión del mismo Jesús: el que a mí viene, no le echo fuera. Que Dios le bendiga en esta hora. Amén. Y ahora entonemos el himno número 124. Tuya es la gloria, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Puestos en pie, entonemos este himno para la honra y gloria de Dios. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, llena tumba y lienzo, guárdanos, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará. Que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, divino valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste
tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte, tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte, tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Unas porciones de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Todos mis pecados
sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, antes de concluir el culto y antes de hacer la oración final, pidiendo al Señor su bendición, permítame informarle acerca de los cultos subsecuentes. El próximo domingo a las 6 de la mañana tendremos el glorioso culto de resurrección a cargo de la Unión de Damas Esther de nuestra iglesia. Posteriormente tendremos a las 11 de la mañana la presentación del culto matutino de nuestra iglesia y a las 6 de la tarde el audio del culto vespertino. Así que para esta Semana Santa aún tendremos la oportunidad de estar reunidos por 3 ocasiones más en cuanto a los cultos que estaremos desarrollando. Ahora, por favor, permítame orar para pedir al Señor su bendición. Oremos todos juntos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón la bendición gloriosa de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por haber bendecido a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por haber bendecido a esta tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, que has bendecido, Señor Santo, a cada uno de aquellos que han podido sintonizar en esta hora, Señor. Y los que posteriormente puedan ver esta transmisión, bendícelos poderosamente, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a los corazones de cada uno de aquellos, Señor, que en este día hemos participado, a los que puedan verlo o escucharlo. Así que Dios, despídenos con tu bendición. Que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén.